Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:02 de la mañana, 7:02 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de las elecciones municipales en Francia, donde la derecha ha ganado sin cumplir expectativas ante una izquierda que prácticamente resiste. París seguirá en manos socialistas con Emmanuel Grégory, que supera el 50% de los votos y reivindica la capital como el corazón de la resistencia de la izquierda. También retiene la izquierda Marsella y Lyon, aunque pierde en Niza, donde el aliado de Marine Le Pen, Éric Ciotti, se ha impuesto con claridad. Los socialistas han conservado varias grandes urbes, precisamente donde no pactaron con la Francia insumisa, mientras que las alianzas con la izquierda radical han fracasado en ciudades tan importantes como Toulouse o Limoges. Los ecologistas, que vivieron una fuerte subida en el año 2020, retroceden ahora y solo mantienen Lyon, Grenoble y Tours, perdiendo plazas importantes como Estrasburgo o Burdeos. El centro prácticamente desaparece, tan solo el ex primer ministro Edouard Philippe ha revalidado la alcaldía de Le Havre, con un resultado que refuerza sus aspiraciones de cara a las elecciones presidenciales del año que viene, las de 2027. Los partidos de derecha han incrementado sus votos en las elecciones municipales con un avance notable en ciudades de tamaño medio. Destacan las victorias en Perpiñán, Toulon, Niza, Nimes y Marsella. Estas municipales dejan un mapa político muy fragmentado. Bueno. En el bloque de noticias de las 7 les he hablado de las elecciones regionales ayer en Alemania, las elecciones en Renania-Palatinado, donde pues los mensajes son 3: derechización, una catástrofe para el Partido Socialdemócrata alemán, que pierde después de 35 años esa región. Segunda cosa, fracaso de los partidos más cercanos al no a la guerra, a la oposición a Israel, la oposición a la guerra de Irán. Y tercero, entrada por primera vez con fuerza en el oeste de Alemania de la AfD, el homólogo de Vox, que consigue su mejor resultado en esa parte, en la parte más rica de Alemania, su mejor resultado histórico. Les he hablado en las noticias de las 7:30 de las elecciones generales ayer en Eslovenia. El primer ministro esloveno es el Sánchez de allí. Es el que, junto con Pedro Sánchez, ha liderado lo del reconocimiento de Palestina, etcétera, etcétera, la oposición a Israel, a la guerra de Irán. Bueno, pues se ha metido una castaña, con lo cual, de nuevo, los mensajes en Eslovenia son: 1, derechización; 2, fracaso de los del no a la guerra. Y allí, pues, quien ha quedado en empate técnico con el primer ministro socialista fracasado es el homólogo de Vox. ¿Y qué ha pasado en Francia? Pues exactamente lo mismo. Primer mensaje: derechización. La Francia insumisa, el Podemos de allí, es decir, el no a la guerra de allí, se mete una castaña, también se la meten los verdes. Resiste la izquierda del Partido Socialista, que allí es moderada, figúrense, moderada significa que tiene a su izquierda a otras formaciones con más peso y todavía más enloquecidas. El Partido Socialista, con sus aliados de izquierda no demasiado enloquecida, ha resistido razonablemente bien, por ejemplo, conservando una alcaldía tan simbólica como la de París. El centro, pues ni está ni se le espera. Ya Macron creo que solo tiene una gran ciudad. Está desapareciendo a toda velocidad. La derecha tradicional, es decir, lo que quedó del Partido Popular de allí después de que se rompiera en dos pedazos y uno se fuera con el Frente Nacional de Marine Le Pen, pues también de capa caída, conserva alguna ciudad, pero en general mal. Y la extrema derecha, el homólogo de Vox allí, triplica el número de alcaldías que controla, conquista Niza por primera vez y bueno, pues acaba de tener un subidón. ¿Qué tendencias se perciben? Bueno, primero, derechización; segundo, fracaso de los enloquecidos del no a la guerra y no a Israel, etcétera, etcétera.
Y luego, otra cosa importante que también se ha dado en Alemania. Por primera vez, la extrema derecha entra en lugares, en regiones, donde hasta el momento no había tenido demasiado predicamento, en el norte y el oeste de Francia. Por primera vez empieza a conquistar ahí alcaldías. Con lo cual, pues en toda Europa se ha producido ayer lo mismo. Las tendencias están muy claras. La derechización es imparable. El no a la guerra no funciona. Y aquí en España todavía hay pringaos que se piensan que sí. Y todavía hay pringaos que se piensan que pueden oponerse al signo de los tiempos. Pues bueno, cada cual pierde el tiempo como le da la gana. Guerra de Irán. Ya saben ustedes que Hezbollah, el grupo terrorista, aunque muy debilitado, pues es un proxy de Irán, es un siervo de los iraníes, y en cuanto ha empezado la guerra contra Irán, pues ha intentado desde el norte de Israel, desde el Líbano, machacar todo lo que ha podido a Israel. Israel lo que ha hecho, pues es algo bastante lógico desde el punto de vista militar. Se acabó esto de que nos estén lanzando misilazos desde el Líbano. Ahí hay una franja que es la que va desde la frontera israelí hasta el río Litani, que se supone que es la que tienen los cascos azules de la ONU que controlar, y donde Hezbollah se mueve como le da la gana sin que los cascos azules de la ONU muevan un dedo. Con lo cual Israel ha dicho a tomar por saco y ha ocupado toda la franja hasta el río Litani y está dinamitando los puentes del río Litani para que Hezbollah no pueda volver a entrar en la franja. Escuchen. Tal y como les contamos, les hablamos ahora de la guerra en Oriente Medio porque Israel ha iniciado una operación para aislar el sur del Líbano, donde opera Hezbollah, del resto del país. Mediante la voladura de los puentes sobre el río Litani, la intención es la de dejar las milicias terroristas completamente aisladas. Precisamente esa zona fronteriza con Israel tenía una serie de infraestructuras que estaban siendo utilizadas por la milicia de Hezbollah para mover combatientes, armas y suministros. Con esta ofensiva, Israel debilita la capacidad operativa de Hezbollah en la frontera y corta el flujo de refuerzos desde Beirut hacia el sur, mientras que intensifica una operación más amplia sobre el terreno con órdenes de evacuación para la población civil. El gobierno israelí ha reiterado la orden de que todos los residentes del sur del Litani deben abandonar la región y se deben desplazar hacia el norte. Bueno, pues la cosa es muy simple. Si ni el ejército libanés ni los cascos azules de la ONU hacen nada por impedir que Hezbollah me tire misilazos desde esa franja que va del río Litani hasta la frontera norte de Israel, pues entonces me tendré que ocupar yo, de cajón. ¿Cuántos años lleva allí una misión de Naciones Unidas donde, por cierto, participamos nosotros y Hezbollah ha estado haciendo lo que le ha dado la gana en las mismas narices de los puestos de control de Naciones Unidas? Porque se han encontrado entradas a túneles terroristas a escasos metros de torres de control de Naciones Unidas. Con lo cual, pues a tomar por saco la misión de Naciones Unidas, a tomar por saco en la práctica. Ya que tú no me proteges, me protejo yo. Y por supuesto ya no podrá Hezbollah volver a lanzar misiles desde esa franja de terreno, porque ahora la ocupa Israel y ya no hay puentes que la conecten con el resto del Líbano. Están las cosas cambiando a una velocidad de vértigo. Están las cosas geopolíticamente moviéndose, mientras que desde la progresía de izquierda y de derecha pues tratan a la desesperada de encontrar alguna manera de frenar los cambios, manera que no existe. Algunos de los intentos pues son simplemente siniestros. Otros, además de siniestros, son ridículos. Por ejemplo, lo de la misión de comunistas que ha viajado a Cuba en apoyo del gobierno. Escuchen.
Les hablamos ahora de la flotilla llamada Nueva América, una expedición promovida por figuras de la izquierda y presentada como una misión humanitaria hacia Cuba, porque también se está rodeando de polémica. La oposición cubana denuncia que se trata de una acción propagandística diseñada para beneficiar a la dictadura. La iniciativa está respaldada por figuras como Gerardo Pisarello, Jeremy Corbyn, Pablo Iglesias o Clara López, la que fuera alcaldesa de Bogotá, y tiene poco de humanitario y mucho de performativo. De hecho, recuerdan que todos los participantes han viajado en avión hasta el punto de partida. Critican además que Cuba mantenga vetada la entrada a activistas de derechos humanos o a prensa independiente, mientras que respalda públicamente esta flotilla de izquierda internacional. El convoy afirma llevar 20 toneladas de ayuda humanitaria ante la crisis energética que sufre la isla tras la caída del suministro de combustibles. Sin embargo, muchos cubanos desconfían del destino final de esa ayuda humanitaria, temiendo que acabe en manos de la élite del régimen, por lo que reclaman una intervención internacional para denunciar la situación de opresión que vive Cuba. Bueno, ha sido dantesco y ridículo. Un montón de comunistas de distinto pelaje, entre ellos Pablo Iglesias o Jeremy Corbyn, han viajado a Cuba a apoyar al gobierno. Por supuesto, han viajado con las mayores comodidades. Han llegado allí y se han alojado en un hotel, el Kempis o algo así, que es de lo mejor de Cuba. Y mientras que está toda la isla a oscuras, ellos sí tienen luz. Ellos y, por supuesto, el Palacio Presidencial de Cuba. Y se han dedicado a hacer turismo por la isla fotografiando pobres. Lo cual, pues es como, no sé, los que van a África diciendo que quieren fotografiar negritos. Ridículo. Pero ridículo hasta extremos insospechados. Porque además dices, pero ¿se dan cuenta estos tíos de que están enseñando lo que es Cuba gracias al socialismo, gracias al comunismo, que es un pozo de miseria? Pablo Iglesias ha difundido un vídeo donde se le ve pasear por monumentos, explanadas, por supuesto que han sido cortados al tránsito de la gente para que el señorito pudiera pasear. Las redes se han llenado de dos tipos de mensajes de los cubanos exiliados. Los unos, pues, despiporrándose de la risa, simplemente poniendo de manifiesto la inmensa ridiculez de todo el episodio. Por ejemplo, había uno que decía: fijaos si es tan mal la situación de los sectores productivos en Cuba que tienen que importar hasta los comunistas. Efectivamente, en la isla no quedan comunistas más que los jerarcas del régimen. Tienen que traerlos desde fuera para tratar de apoyar al gobierno. Y luego, otros muchos mensajes, pues lo que mostraban era indignación. Aquí los señoritos que vienen de Europa y de Estados Unidos vienen aquí a fotografiarnos con sus caros teléfonos y cámaras, a ver lo que ellos han hecho, lo que sus correligionarios han hecho en Cuba en este tiempo, como si fuéramos, pues eso, los animales de un safari. Ahí están. En fin, eso es lo que es un Pablo Iglesias, eso es lo que es un Jeremy Corbyn. Gente que ya no pinta nada, hace mucho que no pinta nada, pero que sigue movilizándose en pro de todas las causas que vayan contra la libertad de los pueblos, y sin ya siquiera darse cuenta de la grima que produce ver a esos señoritos entre la gente que vive en esos pueblos oprimidos. Están fuera de la realidad. Por eso Pablo Iglesias ya no pinta nada en España. ¿Qué es Podemos? Nada. Como están dejando claro las elecciones que se van celebrando aquí.
¿Qué capacidad de movilización tiene toda esta gente aquí en España? Cero pelotero. Sus manifestaciones contra Israel han sido un fracaso. Sus manifestaciones del sábado pasado y alguna más que ha habido en Barcelona contra la guerra de Irán, un fracaso. No ha ido ni el tato. En toda España, 150 manifestaciones en pleno sábado preelectoral de Castilla y León, y no llegaron a sumar 25.000 personas entre las 150 manifestaciones. No es de extrañar. Pablo Iglesias es un señor que está con los que cuelgan a homosexuales de grúas en Irán, con los que torturan a venezolanos en el Helicoide, con los que matan de hambre a los cubanos en Cuba, con los que apalizan mujeres por no ponerse el velo correctamente. Allí donde haya una causa donde algún ser siniestro, asqueroso y muchas veces con bota militar se dedica a oprimir, a torturar, a asesinar y por supuesto a robar, ahí estará Pablo Iglesias apoyando. Y como él, pues los Pablo Iglesias de otros países, por ejemplo el pringao del Jeremy Corbyn, que nunca fue nadie, ahora es menos, pero que debido a la crisis de la izquierda en un momento determinado llegó a liderar el laborismo inglés. Ahora por supuesto está fuera de juego. En fin, vamos con otro aspecto de la guerra de Irán que tiene que ver con el thrillerismo de este gobierno. Ya saben que ha preparado un decreto de medidas urgentes para la guerra de Irán y ha colado ahí una vía para poder manejar los presupuestos a su antojo sin usar presupuestos. Escuchen. El Gobierno ha incluido en el Real Decreto Ley de Medidas por la Guerra de Irán una modificación que le permite seguir gastando sin presupuestos aprobados y con menos control del Parlamento. El Ejecutivo pasa ahora a financiar gasto con deuda, lo que puede poner en riesgo el cumplimiento del déficit en un momento en que sigue sin presentar unas nuevas cuentas. La reforma se introduce mediante un subterfugio, una disposición final que altera la Ley de Presupuestos de 2023 para ampliar los créditos destinados a la seguridad social y a las clases pasivas sin aplicar las limitaciones habituales de la Ley General Presupuestaria. También se amplían créditos para el Ministerio de Inclusión. Los expertos califican este movimiento de chapuza y advierten de que supone modificar una ley ya expirada para usarla como prórroga. Y es que el uso continuado de prórrogas ha permitido habilitar fondos para operaciones como la entrada del Estado en Telefónica o el aumento del gasto en defensa. Partidas aprobadas en el Consejo de Ministros sin pasar por el Congreso. Para que se hagan una idea, solo en el año 2025, el año pasado, se han autorizado 40.000 millones de euros en defensa por esta vía, como les decimos, sin pasar por el Congreso. La nueva modificación permitiría al Gobierno seguir ampliando gasto y aportaciones a la seguridad social sin pasar por las Cortes, precisamente cuando hasta el FMI ha advertido a España sobre la necesidad urgente de contener el gasto estructural. O sea, en estos momentos el Gobierno está haciendo prácticamente, no del todo, lo que le da la gana en materia presupuestaria, aprovechando las modificaciones que hizo durante la pandemia. Durante la pandemia metieron ahí pues una legislación apoyada por el Partido Popular para poder mover partidas de un sitio a otro. Y desde entonces lo está aprovechando para, a pesar de no tener presupuestos, mover partidas de un sitio a otro, lo cual le da un margen de maniobra tremendo. Bueno, pues ahora los pocos controles que hay se los quiere cargar mediante una modificación de la ley presupuestaria de 2023, es decir, los presupuestos de 2022, que ha metido de rondón en el Real Decreto de las medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán. Vamos, que el Real Decreto es la cobertura para lo otro, que le permitiría hacer lo que le dé la gana en materia presupuestaria. Espero que el Partido Popular no vote a favor del Real Decreto y que, como hizo con el tema de las pensiones, se plantee y diga o lo sacas de ahí o no voto a favor. ¿Qué pasará?
desde luego, como se apruebe ese Real Decreto, como lo convalide el Parlamento, ya tenemos lío, porque entonces ya desaparece casi hasta el más mínimo control sobre el manejo de los dineros por parte de Sánchez. Ya podría hacer todavía más lo que le dé la gana. Por supuesto, eso es perfectamente inconstitucional y supongo yo que habrá recurso. Bueno, no sé si 2 diputados del PP, bueno, en caso de que fuera aprobado, si 2 diputados del PP se unen a los de Vox y se presenta recurso ante el Constitucional, aunque ya sabemos lo que diría el Constitucional. Pero vamos, que no hay que irse al Constitucional, se puede parar antes, votando en contra en el Congreso. Así que espero que el Partido Popular vote en contra de darle todavía más mano libre a Pedro Sánchez para manejar los dineros como le dé la gana. Bueno, son las 8:23. Vamos con la información del tiempo, con la ayuda de doña Carmen Carbonell, y después breve pausa publicitaria y a la tertulia. El tiempo en Radio Libertad. Se mantienen activos los avisos en Canarias por lluvias fuertes asociadas a la borrasca Terés. Allí seguirán con precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormenta y puntualmente de granizo. En la península la inestabilidad será más localizada en el nordeste, con cielos nubosos, con lluvias en la primera mitad del día y que pueden ser en forma de nieve a partir de los 1.400-1.600 metros en el Pirineo. Habrá nubosidad baja por la mañana en la vertiente cantábrica y por la tarde se amplía al Mediterráneo y a Baleares, donde no se descarta alguna lluvia débil. Cielos poco nubosos en el resto, con nubes altas o con nieblas matinales en el Cantábrico y en Pirineos. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios y seguimos con heladas débiles y puntuales en las montañas del norte. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.